Cuando uno habla de ansiedad, casi siempre imagina un problema moderno, algo nacido de pantallas, de prisa, de exigencias sociales. Pero, según Rudolf Steiner, la ansiedad no es un producto del mundo exterior, sino un fenómeno mucho más antiguo que la propia historia humana, una especie de mensaje cifrado que la conciencia envía cuando se ha alejado demasiado de su propio centro. Y es justamente por eso que, cuando a ti te parece que tu cuerpo está fallando, cuando sientes ese temblor interno que no sabes describir, lo que realmente está fallando no es la química, sino la relación secreta entre tu alma y tu destino. Steiner decía que la ansiedad surge cuando el yo espiritual pierde la distancia correcta entre lo que eres y lo que has olvidado de ti mismo, como si una parte antigua quisiera regresar, empujando desde lugares donde la razón ya no tiene autoridad. Y si lo escuchas con atención, te darás cuenta de que la ansiedad siempre llega antes que tus pensamientos. Primero aparece ese nudo en el estómago, ese calor en el pecho, ese leve tartamudeo de la respiración. Solo después tu mente inventa explicaciones, excusas, teorías. La ansiedad, según la neurociencia moderna, es precisamente eso, una activación que precede al pensamiento consciente, un recuerdo corporal anterior a la palabra. Lo interesante es cómo esta visión científica coincide con lo que Steiner afirmaba hace más de un siglo, cuando decía que el cuerpo recuerda antes que tú, que el sistema nervioso es como un archivo donde se almacenan no solo tus vivencias, sino incluso aquello que no viviste, pero tus antepasados sí. Universidades como Harvard y Stanford han demostrado que el trauma puede transmitirse epigenéticamente, como si cada célula cargara memorias dormidas. Y es ahí donde lo científico se combina con lo espiritual. La ansiedad sería la alarma de esas memorias tocando la superficie. A lo largo de diferentes tradiciones, esta idea aparece disfrazada con otros nombres. En el budismo, se dice que la ansiedad es el salto del mono interior, el momento en que la mente salta entre ramas que ya no existen, pero el cuerpo aún cree que sí. En la tradición cristiana antigua, especialmente en los textos místicos, la ansiedad era vista como una melancolía del alma, la sensación de haber perdido la ruta hacia el propio origen. Y en la mitología griega encontramos a Orestes perseguido por las erinias, espíritus que nadie más ve, pero que lo empujan hacia la locura. No es casualidad que, en todas esas historias, la ansiedad aparezca como una presencia, como algo que te visita, que te observa desde un rincón interno donde tú no mandas. Steiner decía que la ansiedad es la sombra de una verdad no vivida. Y aunque parezca extraño, la ansiedad siempre avisa antes de destruir. Sus señales son silenciosas, casi elegantes. Primero, esa sensación de que algo falta, aunque no sepas decir qué. Luego, una inquietud imprecisa, una sospecha que no puedes nombrar, un pensamiento que no termina de nacer. Más tarde, la tensión muscular, el insomnio que aparece sin motivo, el deseo de huir sin saber de qué. Y si nadie escucha, entonces la ansiedad se vuelve más directa. Taquicardia, sudores fríos, miedo sin objeto. Son los pasos del mismo fenómeno, que empieza suavemente como un susurro y termina rugiendo como un animal acorralado. Steiner lo describía como la transición del sutil espiritual al devastador terrenal, un descenso en espiral cuando no atendemos a lo que el alma quiere decir. Pero este fenómeno no es solo individual. La ansiedad también puede expandirse colectivamente. Familias enteras viven atrapadas en patrones de miedo que se transmiten como historias mal contadas. Grupos sociales desarrollan tensiones compartidas, como si todos respiraran el mismo aire envenenado por expectativas y silencios. Y sociedades completas pueden entrar en estados de ansiedad masiva cuando pierden contacto con lo esencial. Steiner decía que, cuando la comunidad olvida el propósito espiritual que la sostiene, la ansiedad toma la forma de posesión colectiva, un contagio emocional donde nadie sabe exactamente por qué tiene miedo, pero todos sienten que algo está a punto de romperse. Y ante todo eso, uno podría preguntarse, ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Cómo se enfrenta un enemigo que no se ve, que aparece antes de que puedas pensar, que se disfraza de futuro y de pasado al mismo tiempo? Ahí es donde surge la única respuesta que Steiner consideraba verdadera: proteger la conciencia. Él lo describía como un acto de supervivencia espiritual. Cerrar los ojos, respirar profundamente y llamar al yo superior, como si fuera un soldado interior entrenado para intervenir cuando la mente colapsa. La conciencia como escudo, el retiro estratégico de situaciones que alimentan la confusión, el silencio como defensa, y sobre todo, la valentía de mirar de frente lo que la ansiedad realmente está intentando mostrar, porque al final, la ansiedad no llega para castigarte, sino para despertarte.
Es el grito de la parte más profunda de ti, la que recuerda quién eras antes de convertirte en lo que la vida te obligó a ser. Y justamente cuando empiezas a comprender eso, aparece algo aún más perturbador y al mismo tiempo liberador: la idea de que el cuerpo no solo recuerda, sino que anticipa. Y es ahí, justo ahí, donde comenzamos a entrar en un territorio más oscuro, donde la ansiedad ya no es un síntoma, sino un código secreto que el cuerpo interpreta antes que tú. Un territorio donde el pasado y el futuro se rozan, preparando el camino hacia algo que estás a punto de descubrir sin saberlo. Vamos adentrándonos, sin que lo notes, en lo que Steiner llamaba la memoria anticipada del destino, esa que el cuerpo detecta antes de que la mente despierte. Y cuando uno empieza a sospechar que la ansiedad no es solo una reacción emocional, sino un lenguaje que el cuerpo utiliza para hablar de aquello que la boca no sabe pronunciar, surge inevitablemente la inquietante pregunta de qué es exactamente lo que el cuerpo sabe antes que tú. Rudolf Steiner afirmaba que el ser humano vive en 3 capas simultáneas: el cuerpo físico, el cuerpo anímico y el cuerpo espiritual, y que la ansiedad aparece cuando estas 3 capas dejan de respirar al mismo ritmo. Para él, el sistema nervioso no era simplemente un conjunto de impulsos eléctricos, sino una puerta donde se filtran impresiones que vienen de tiempos antiguos, memorias silenciosas que no pertenecen a tu biografía, sino a una corriente espiritual que te atraviesa desde antes de nacer. Por eso, cuando la ansiedad irrumpe sin un motivo claro, no siempre significa que algo anda mal en tu presente, sino que tu cuerpo está recordando algo que tu mente todavía no ha alcanzado. La neurociencia moderna, curiosamente, comienza a confirmar esta idea desde un ángulo completamente distinto. Investigaciones de la Universidad de Emory, por ejemplo, demostraron que ciertos miedos se transmiten genéticamente, como si las experiencias traumáticas de generaciones anteriores dejaran huellas en la expresión de tus genes. Cuando Steiner hablaba de herencia espiritual, no tenía acceso a la genética, pero intuía ese mismo fenómeno desde un nivel más profundo. Él decía que cargamos un archivo que no nos pertenece del todo, un eco de vidas humanas que nos anteceden, y que la ansiedad es el momento en que ese archivo se abre sin pedir permiso. Lo interesante es que el cuerpo, a través del sistema límbico, reacciona primero, mucho antes de que tú puedas organizar palabras o razonamientos. La amígdala prende la alarma, el corazón acelera, los músculos se tensan, y tú apenas estás empezando a formular la pregunta de por qué. El cuerpo recuerda antes que la conciencia, y la ansiedad es ese recuerdo manifestándose. En muchas tradiciones espirituales aparece esta idea, aunque expresada con otros nombres. Los yogis hablaban del samskara, las impresiones invisibles que quedan grabadas en el alma después de cada experiencia y que pueden despertar cuando menos lo esperas. En la tradición cristiana mística, especialmente en el desierto egipcio, los monjes describían ataques de angustia sin explicación aparente como flechas del enemigo interior, señales de batallas espirituales que la mente todavía no entendía. Incluso en la mitología nórdica, se decía que algunas personas cargaban el weird, un destino prescrito que se anunciaba a través de sensaciones intensas, inquietantes, que parecían no encajar en la vida cotidiana. La ansiedad siempre fue vista, de una manera u otra, como el aleteo de algo más grande moviéndose detrás del telón. Pero lo más perturbador de todo esto es que el cuerpo no solo recuerda, también anticipa. Existen estudios fascinantes como los realizados en la Universidad de Leiden y en el Instituto Max Planck, donde se observó que el cuerpo reacciona a estímulos incluso varios segundos antes de que aparezcan, como si tuviera la capacidad de leer el futuro inmediato. Eso significa que tu cuerpo puede tensarse antes de que aparezca el peligro, puede alertarse antes de que el pensamiento lo registre, puede despertar sensaciones que interpretas como ansiedad porque no conoces otro nombre para lo que realmente está ocurriendo. Steiner decía que el cuerpo físico es lento, pero el cuerpo espiritual es rápido. Uno vive en el presente y el otro percibe los hilos del tiempo como si fueran cuerdas que se tensan o se aflojan antes de romperse. A veces, esa anticipación se manifiesta como una sospecha sin fundamento, un presentimiento que no encaja en lo racional, una sensación de que algo está por venir. Otras veces aparece como un cansancio extraño, un estallido emocional aparentemente injustificado o una inquietud que no se detiene aunque nadie a tu alrededor la comprenda. Son señales que la mayoría descarta como exageración, pero que Steiner consideraba momentos de apertura, instantes en los que la conciencia toca dimensiones que normalmente están veladas. Y es interesante notar cómo, cuando uno ignora estas señales repetidamente, la ansiedad se vuelve más insistente, más corporal, más dramática, casi como si dijera: escúchame, porque lo que viene requiere que estés despierto.
y ese despertar no siempre es agradable. A veces, lo que el cuerpo anticipa no es un evento externo, sino un proceso interno, una verdad que estás evitando, una decisión que estás postergando, un camino que te corresponde tomar aunque todavía te resistas. Para Steiner, la ansiedad es el punto donde la biografía visible se cruza con la biografía oculta, esa que tú no eliges conscientemente, pero que te elige a ti. Y cuando esas dos líneas no coinciden, el cuerpo empieza a agitarse, como un pájaro atrapado dentro de una habitación que no reconoce. La ansiedad, en ese sentido, es menos un síntoma y más un mensajero, un emisario que anuncia el desajuste entre lo que vives y lo que estás destinado a despertar. Es precisamente en este punto, cuando uno empieza a comprender que la ansiedad no surge del presente, sino de un diálogo secreto entre memoria y anticipación, que comenzamos a notar otro fenómeno todavía más inquietante, la forma en que la ansiedad se carga con sombras que no te pertenecen por completo, porque no solo tú recuerdas y anticipas, también lo hace la humanidad que te rodea. Y al igual que un cuerpo puede reaccionar antes de la mente, una comunidad entera puede vibrar en una frecuencia de miedo sin saber de dónde viene. Lo que viene después no es solo personal, es colectivo. Y es ahí donde la ansiedad adquiere un matiz que raramente reconocemos, la ansiedad que no es tuya, pero que igual te invade. Y mientras uno se pregunta cuánto de la ansiedad nace realmente dentro de sí y cuánto proviene de esa corriente silenciosa que se transmite entre generaciones, empieza a surgir otra realidad aún más inquietante, la de que la ansiedad no es solo un recuerdo o una anticipación, sino también un eco antiquísimo que acompaña a la humanidad desde sus primeros pasos. Rudolf Steiner hablaba de esto como la herencia espiritual más profunda del ser humano, una sombra ancestral que camina a nuestro lado desde tiempos mitológicos. Para él, la ansiedad no era un error del sistema nervioso, sino el susurro de un miedo que tuvo sentido cuando éramos criaturas recién despertadas a la conciencia, y que, de alguna manera, nunca terminó de extinguirse. Si uno observa las tradiciones antiguas, se da cuenta de que la ansiedad siempre aparece asociada a fuerzas superiores. En el budismo temprano, por ejemplo, la ansiedad es entendida como dukkha, no en el sentido moderno de sufrimiento psicológico, sino como un desajuste entre la naturaleza impermanente del mundo y la necesidad del ser humano de fijar algo estable. Los maestros Zen describían este estado como el choque entre la mente que busca controlarlo todo y la realidad que se niega a ser controlada. Es una ansiedad cósmica, una tensión entre lo que somos y la estructura misma de la existencia. Y Steiner veía en este choque la raíz espiritual de toda inquietud, una conciencia que despierta en un universo que no le da instrucciones claras. En el cristianismo místico medieval, especialmente en las obras de los hesicastas o de autores como San Juan de la Cruz, la ansiedad era vista como la noche oscura del alma, un vacío interior en el que la persona siente que ha sido abandonada por Dios, cuando en realidad está siendo preparada para una transformación. Esta idea, tan profundamente espiritual, revela una verdad perturbadora. La ansiedad aparece justo cuando la identidad antigua se está resquebrajando, pero todavía no existe una forma nueva para sostenerse. Steiner retomaba este concepto y lo describía como el momento en que el alma, buscando elevarse, pierde el apoyo de sus viejos hábitos y la conciencia se siente suspendida en un lugar donde no hay puntos de referencia. El miedo no es al peligro, sino al vacío. La mitología griega también exploró esta dimensión. Cuando Prometeo roba el fuego para dárselo a los hombres, no solo entrega luz y conocimiento, sino también el peso de la responsabilidad y la inquietud. Ese fuego, símbolo del pensamiento, trae consigo la ansiedad de quien puede imaginar y prever, de quien puede comprender demasiado. De hecho, en la tragedia griega, la ansiedad aparece como el destino del que sabe, del que intuye lo inevitable antes de que suceda. Y eso es exactamente lo que Steiner afirmaba. La ansiedad es el precio de la conciencia. Cuanto más despierto está un ser humano, más siente las vibraciones de aquello que aún no se ha manifestado. En el mundo nórdico, la ansiedad aparece como el fylgja, una presencia espiritual que acompaña a cada persona y que, en ocasiones, se manifiesta como inquietud cuando el destino está por cambiar. Para esos pueblos, la ansiedad no era un trastorno, sino una visita. Era la sombra de un acontecimiento que pide entrada antes de llegar. Y aunque parezca extraño, esta visión coincide con las investigaciones modernas que muestran cómo la ansiedad puede ser una forma de sensibilidad aumentada, un radar que capta cambios sutiles en el entorno, incluso antes de que la mente racional pueda entenderlos. Steiner decía que lo que llamamos ansiedad es a veces simplemente el alma tocando los bordes de su propio futuro.
Pero lo más sorprendente es que estas tradiciones, separadas por siglos y culturas, coinciden en un punto esencial. La ansiedad es un recordatorio del origen espiritual del ser humano. Es la prueba de que no somos solo cuerpo, sino un ser triádico que se mueve entre dimensiones visibles e invisibles. Cuando la ansiedad aparece, dicen estos antiguos relatos, no es porque algo esté mal en la vida cotidiana, sino porque algo profundo se está moviendo dentro de ti. Es la señal de que la conexión con tu origen se ha debilitado, de que el alma está intentando recuperar un camino que se ha distorsionado. Steiner insistía en que la ansiedad siempre señala una pérdida, pero no una pérdida material. Es la pérdida del contacto con uno mismo. Y cuando esa desconexión se prolonga, la ansiedad empieza a cambiar de forma. Deja de ser una sensación pasajera y se convierte en un estado continuo, como una sombra que se adhiere a los movimientos cotidianos. Uno siente que algo observa desde dentro, que algo presiona desde un lugar que no pertenece al presente. Y ahí es donde los antiguos mitos se vuelven repentinamente modernos. Las erinias griegas que perseguían al culpable, los demonios interiores descritos por los monjes cristianos, los espíritus inquietos del chamanismo, todos representaban aquello que hoy sentimos como ansiedad crónica, ese peso cuya causa no logramos rastrear. Steiner decía que estos seres eran símbolos de un fenómeno real. La mente desconectada de su centro empieza a generar sombras propias. La ansiedad es la forma en que esas sombras piden ser atendidas. Pero, incluso en su dimensión más oscura, la ansiedad mantiene un propósito. No está ahí para destruirte, sino para recordar que el alma no tolera el autoengaño por mucho tiempo. Cuando la vida se aleja demasiado del camino interior, cuando uno se traiciona en silencio, cuando las decisiones ya no reflejan el verdadero impulso del ser, la ansiedad se vuelve la guardiana del límite, la voz que dice, aquí ya no puedes seguir dormido. Y es precisamente cuando reconocemos este propósito, cuando entendemos que este malestar viene de un tiempo que no es lineal, que empezamos a notar otro fenómeno inquietante, la manera en que la ansiedad se mueve como si fuera un viento colectivo, como si perteneciera no solo a nosotros, sino también a la humanidad entera. Y será justamente desde esa percepción más amplia, desde esa inquietud, que no termina en el individuo, sino que lo trasciende, que comenzaremos a percibir cómo la ansiedad se expande sobre familias enteras, generaciones completas, ciudades, épocas, como un manto que cubre a muchos al mismo tiempo sin que ninguno pueda identificar la fuente. Es en ese punto donde dejamos de hablar de mitos, para empezar a hablar de contagios emocionales, de campos de influencia, de resonancias que nos envuelven sin que lo notemos. Y sin darnos cuenta, ya estamos entrando en un territorio donde la ansiedad deja de ser una experiencia íntima y se transforma en una fuerza compartida, casi como una entidad que respira a través de nosotros. Y cuando uno empieza a reconocer que la ansiedad no se limita al ámbito individual, que se expande como un aliento compartido entre generaciones, familias, culturas y épocas enteras, comienza a surgir una sensación aún más desconcertante. La de que este fenómeno colectivo se manifiesta de formas tan sutiles que rara vez lo interpretamos como señal de algo profundo. Y sin embargo, ahí está, escondido en los rincones del comportamiento humano, manifestándose primero como pequeños movimientos internos, señales casi imperceptibles que Steiner consideraba auténticos mensajes del espíritu, tratando de atravesar la rigidez de la vida cotidiana. La ansiedad, cuando quiere anunciarse, no lo hace con estruendo al principio, lo hace en silencio, como quien deja migas de pan en un bosque oscuro para que el caminante pueda regresar a casa sin darse cuenta del trayecto. Todo comienza con esa sensación vaga, ese presentimiento sin forma. Es el cuerpo sintiendo que algo se acerca, como si percibiera variaciones en una presión invisible, un ligero cambio en la respiración, un parpadeo más lento, un gesto inconsciente con las manos. El pensamiento todavía no ha formulado ninguna idea, pero el sistema nervioso ya está encendiendo pequeñas lámparas internas. Investigaciones modernas, desde universidades como MIT y UCLA, han identificado microseñales fisiológicas que aparecen minutos antes de que la persona sea consciente de su propia ansiedad. Se acelera levemente la actividad en la corteza insular, se activa una parte diminuta del tallo cerebral, sube la conductancia de la piel. Es como si el cuerpo estuviera viendo un horizonte emocional que la mente todavía no ha avistado. Steiner describía esos primeros avisos como susurros del doble interior, una especie de sombra que conoce nuestras propias reacciones antes de que las ejecutemos. Para él, la primera fase de la ansiedad es un aviso espiritual, casi amoroso, aunque inquietante. Un recordatorio de que hay algo desajustado en el modo en que estamos viviendo, pensando o sintiendo.
No es una amenaza, sino una advertencia. El problema surge cuando ignoramos esa advertencia una y otra vez. Porque entonces la ansiedad deja de ser un susurro y empieza a transformarse en un murmullo constante, una especie de vibración que se instala en el pecho y que ya no se apaga con distracciones. Y esa segunda fase se percibe como una inquietud difusa, un estado en el que todo parece estar ligeramente fuera de lugar, aunque nada malo haya sucedido. Uno se despierta con la sensación de que el día ya está cargado de algo, como si lo aguardara una noticia que no ha sido anunciada. Se vuelve más difícil concentrarse, los pensamientos se desordenan, la respiración se vuelve más corta. El sistema nervioso está intentando llamar la atención, pero lo hace de manera elegante, todavía sin violencia. Es el preludio del miedo. Steiner decía que en esta fase el ser humano se encuentra al borde del umbral, un umbral que no es físico, sino psicológico y espiritual. Un borde donde una parte de ti sabe que estás a punto de enfrentar algo grande, aunque no puedas explicarlo. Cuando esa señal tampoco es escuchada, todo cambia de tono. La ansiedad asciende a un estado más claro, más contundente. Empieza a sentirse como un peso en el pecho, como si los pensamientos se volvieran demasiado rápidos para ser ordenados, como si hubiera una luz demasiado intensa detrás de los ojos. Esta es la fase en la que la ansiedad ya no es un aviso, sino una presencia, una energía que se instala y exige ser reconocida. La neurociencia la describe como hiperactivación del sistema simpático. Steiner diría que es el espíritu golpeando la puerta que uno se niega a abrir. Y lo más sorprendente es que esta progresión no siempre es lineal. A veces, las señales saltan etapas, dependiendo de cuánto tiempo llevemos ignorando lo que nuestra alma está pidiendo. Hay quienes viven tanto tiempo desconectados de sí mismos que el cuerpo ya no tiene paciencia para susurros y pasa directamente al grito. Es entonces cuando aparecen los ataques de pánico, los temblores, la sensación de muerte inminente, aun cuando no hay ninguna amenaza real. La persona siente que el mundo se cierra, que el aire se vuelve escaso, que todo lo que creía sólido está desapareciendo. Para Steiner, este no era un colapso, sino una desintegración del yo superficial, una especie de purificación brutal en la que la existencia retira de golpe todo aquello que ya no era verdadero. Pero incluso antes de ese punto extremo, hay señales que delatan la proximidad del colapso emocional, y son señales tan delicadas que casi nadie las interpreta correctamente. Cambios en el tono de voz, en la forma de caminar, en la manera en que la mirada se detiene un instante más en ciertos objetos, o en la forma en que uno evita conversaciones específicas. La ansiedad, cuando quiere anunciarse, controla pequeñas decisiones cotidianas, el silencio más largo de lo habitual. La risa que suena un poco forzada, la necesidad de revisar el teléfono sin razón, son pequeñas grietas que muestran que algo se está moviendo desde abajo, como placas tectónicas que anuncian un sismo interior. Estas señales no suelen ser visibles para quien las vive, pero sí para quienes lo rodean, porque la ansiedad, incluso en su fase inicial, es contagiosa, y no contagiosa en el sentido biológico, sino emocional, casi espiritual. Uno puede sentir la inquietud del otro sin que éste pronuncie una sola palabra. Steiner explicaba este fenómeno como la interpenetración de los campos anímicos, una especie de atmósfera emocional compartida, donde los miedos se filtran de una persona a otra sin que nadie comprenda cómo. Así, la ansiedad de uno se convierte en la tensión de muchos, y la tensión de muchos se convierte en la presión silenciosa que flota en un hogar, en un trabajo, en una comunidad entera. Y conforme esa presión aumenta, los signos de alerta dejan de ser individuales y empiezan a formar patrones colectivos, pequeñas tormentas energéticas que afectan a todos al mismo tiempo, aunque cada uno lo interprete a su manera. Y es precisamente en ese momento, cuando los susurros se vuelven ecos que resuenan en varias conciencias al mismo tiempo, que empezamos a ver cómo la ansiedad se transforma en un fenómeno que ya no pertenece a un individuo, sino a un grupo entero, moviéndose como una sombra que atraviesa la vida cotidiana con una precisión casi quirúrgica. Y justo allí, cuando estas señales se multiplican y empiezan a transfigurarse en patrones más amplios, entramos sin darnos cuenta en un terreno donde la ansiedad, antes íntima y personal, comienza a elevarse hacia algo más vasto, la manera en que se despliega desde lo sutil hasta lo devastador, como si siguiera un guión secreto inscrito en lo más profundo de la existencia humana. Y cuando la ansiedad empieza a desplegarse más allá de sus primeros avisos silenciosos, cuando esas señales sutiles se encadenan unas con otras hasta formar una corriente emocional que ya no se puede ignorar, entramos en esa fase en la que Steiner decía que el alma deja de hablar en susurros y comienza a reclamar su derecho de ser escuchada.
La ansiedad, en este punto, ya no es un presentimiento, ni una tensión leve, ni una inquietud pasajera. Se convierte en un proceso gradual que atraviesa distintos niveles de intensidad, casi como si poseyera un orden interno, una escalera invisible que conduce desde lo más etéreo hasta lo más devastador de la experiencia humana. Y lo más desconcertante es que este proceso no ocurre al azar, sino siguiendo una lógica espiritual que solo se revela cuando uno observa con detenimiento cada etapa. La primera fase, aquella que ya hemos sentido en forma de señales delicadas, aún permite una especie de negociación. Uno puede respirar hondo, detenerse, pensar, incluso engañarse un poco. El cuerpo habla, pero deja espacio para que la mente coopere. Pero a medida que avanzamos hacia la segunda fase, la ansiedad se vuelve insistente, como una corriente subterránea que empuja desde dentro y que comienza a manifestarse en formas más claras: insomnio persistente, irritabilidad inexplicable, sensación de agotamiento sin causa física. La respiración parece perder ritmo, los pensamientos empiezan a fragmentarse y la persona siente que algo dentro de sí se desacopla, como engranajes que ya no encajan. Steiner afirmaba que en esa etapa el alma está intentando alinearse con una verdad que la personalidad rechaza, y por eso la tensión aumenta. Y cuando esa resistencia continúa, el fenómeno escala hacia un estado más profundo, donde el cuerpo empieza a enviar señales mucho más ruidosas. Es la fase en la que el corazón late sin motivo, las manos sudan, la tensión en el cuello se vuelve diaria, y los pensamientos oscilan entre la anticipación y la catástrofe. La neurociencia describe esto como hiperactivación del sistema simpático, pero desde la perspectiva espiritual es algo más complejo. Es el momento en que el yo superficial pierde la capacidad de controlar la narrativa, y el yo profundo empuja con fuerza para que algo cambie, y lo que cambia no es un detalle, sino toda la estructura interna de la persona. Es casi como si la vida estuviera tratando de arrancarte de un lugar donde te has estancado, aunque no quieras aceptarlo. Cuando esta fase intermedia no encuentra resolución, se llega a un umbral decisivo. Steiner lo llamaba la zona del desgarro. Ese punto donde la ansiedad deja de ser un malestar y se convierte en una fuerza que te arrastra hacia adentro sin pedir permiso. En esta etapa, uno siente que está perdiendo el control, que la mente ya no le obedece, que las emociones se desbordan como un río que ha roto sus orillas. A nivel biológico, esto coincide con descargas masivas de cortisol y adrenalina, que modifican la memoria, el sueño, la capacidad de concentración. Pero a nivel espiritual, Steiner lo interpretaba como el colapso del yo artificial, ese yo construido con expectativas, con miedo, con máscaras. Lo que se derrumba es justamente lo que no era auténtico, aunque en el momento parezca que todo se desmorona. La siguiente fase es la más temida, el pánico. No porque sea más peligrosa, sino porque es más transparente. El ataque de pánico revela lo que las fases anteriores intentaban ocultar: la desconexión absoluta entre la vida vivida y la vida necesaria. El cuerpo cree que va a morir, pero lo que realmente está muriendo es una forma de ser que ya no tiene razón de existir. Steiner decía que el pánico no es un enemigo, sino un interruptor espiritual, una ruptura súbita que obliga a la conciencia a mirar algo que llevaba demasiado tiempo evitando. El ser humano se siente atacado por su propio sistema interno, pero en realidad está siendo empujado hacia un despertar brusco, casi violento, necesario para que todo lo que ha sido reprimido finalmente salga a la superficie. Y sin embargo, incluso después de esta fase, la escalada no termina ahí. Existe un nivel aún más profundo, un estado devastador en el que la ansiedad se vuelve crónica, en el que ya no aparecen episodios, sino que se instala como una atmósfera permanente. Es la etapa de la desesperanza silenciosa, la sensación de que nada cambia, de que el mundo perdió luminosidad, de que la vida se volvió demasiado pesada para ser cargada. Las tradiciones espirituales describen este estado como la noche del alma, una prueba iniciática en la que el individuo debe descender hasta el punto más oscuro para reencontrar el fuego interior. En psicología moderna, se lo asocia con trastornos de ansiedad generalizada y episodios prolongados de desregulación emocional, pero Steiner veía en este fenómeno un momento de profunda reconfiguración interna. Lo devastador no es destrucción, sino transformación que aún no ha sido comprendida. Y es precisamente en esta última etapa cuando todo parece haber sido consumido por la angustia, cuando la persona siente que ya no posee fuerza para resistir, que algo inesperado ocurre. Un silencio aparece, un pequeño espacio dentro de la mente, una pausa diminuta que antes no existía. Es el primer indicio de que la escalada está llegando a su punto máximo para comenzar el descenso. Porque así como la ansiedad asciende, también puede invertirse. Esa pausa, ese segundo de respiración profunda, no es casualidad.
Es el espíritu abriendo una puerta para que el yo recupere contacto con aquello que ha estado perdido. Y cuando uno acepta ese espacio, aunque sea un instante, comienza un proceso de retorno, un reconocimiento de lo que realmente está en juego. Lo sutil se transformó en devastador, pero lo devastador no es el final, es el punto de quiebre desde el cual la conciencia puede renacer. Y cuando ese renacimiento comienza, aunque sea lento, silencioso, imperceptible, también empieza a revelarse otro aspecto fundamental de la ansiedad, su capacidad de volverse colectiva, de traspasar fronteras individuales para convertirse en clima emocional de familias enteras y comunidades completas. Porque lo que se mueve dentro de uno nunca termina dentro de uno. Siempre se expande, siempre toca, siempre contagia. Y sin darnos cuenta, al avanzar hacia ese territorio, nos encontramos frente al fenómeno más inquietante de todos, la posesión emocional colectiva, ese momento en el que la ansiedad deja de ser un asunto privado y se convierte en una fuerza que respira a través de muchos a la vez. Y cuando comprendemos que la ansiedad no es un fenómeno aislado, que no se limita a un cuerpo ni a una mente, sino que sigue expandiéndose como una corriente que atraviesa hogares enteros, linajes, entornos laborales y hasta ciudades completas, entonces empezamos a percibir algo que Steiner consideraba uno de los aspectos más inquietantes de la vida moderna: la ansiedad como un campo colectivo, un estado emocional que se mueve entre seres humanos como si fuese una nube invisible que respira a través de todos ellos. Ya no se trata solo del miedo personal, sino de la atmósfera que se crea cuando las emociones no resueltas de muchos se acumulan en un mismo espacio, generando un ambiente casi físico que pesa sobre quienes lo habitan. En muchas familias, por ejemplo, basta entrar en una habitación para sentir la tensión que no ha sido nombrada. No hace falta que nadie hable para percibir ese ambiente cargado, esa inquietud que circula entre padres e hijos, entre hermanos, entre parejas. Cada uno cree que su ansiedad es individual, pero lo que en realidad ocurre es que todos están respirando el mismo aire emocional contaminado por secretos, silencios, frustraciones acumuladas, expectativas no cumplidas y heridas que nunca se cerraron. Steiner explicaba este fenómeno diciendo que las almas humanas, cuando conviven, entrelazan sus campos anímicos de tal manera que las emociones no resueltas crean una especie de entidad grupal, un ser formado por la suma de las tensiones de todos. Y aunque parezca extraño, la psicología contemporánea ha empezado a observar algo similar en el ámbito de las neurociencias sociales, emociones que se sincronizan dentro de un grupo, generando patrones de comportamiento colectivos. Este contagio emocional, que a primera vista podría parecer un fenómeno menor, se vuelve inquietante cuando se manifiesta como ansiedad colectiva. Se trata de una ansiedad que nadie reconoce como propia, que ninguno quiere admitir, pero que se siente en cada mirada, en cada gesto apresurado, en cada conversación que se torna más áspera de lo necesario. No es la ansiedad de uno, sino la de muchos, y sin embargo cada persona la experimenta como si estuviera sola. Y lo más perturbador es que esta forma de ansiedad colectiva suele surgir cuando el grupo ha perdido su centro espiritual, cuando la comunidad, ya sea una familia, un equipo de trabajo o una sociedad entera, se ha desconectado de su propósito profundo. Steiner decía que cuando un grupo olvida su misión interior, su sentido de unidad, la ansiedad se infiltra como una sombra, creando una posesión emocional que toma vida propia. Y esta posesión colectiva no siempre se manifiesta de manera dramática. A veces aparece como un ritmo acelerado en la forma en que todos hablan, una impaciencia compartida, una tendencia a exagerar problemas que en otras circunstancias serían pequeños. Otras veces se muestra como un pesimismo generalizado, como esa sensación de que todo va a salir mal, aunque nadie pueda explicar realmente por qué. Steiner afirmaba que estas atmósferas de ansiedad son entidades sutiles, casi como si fueran seres que se alimentan de la energía emocional del grupo. Y aunque para la mente moderna esto pueda sonar metafórico, estudios en psicología del comportamiento han demostrado que los estados de estrés colectivo modifican la forma en que los cerebros de cada miembro procesan la realidad, creando reacciones sincronizadas que parecen provenir de un mismo origen. Lo más perturbador es observar cómo esta ansiedad colectiva se intensifica en momentos de crisis económicas, conflictos sociales o periodos de transformación cultural. Las ciudades parecen llenarse de un nerviosismo latente. Los espacios públicos se vuelven más tensos y las personas empiezan a actuar como si estuvieran respondiendo a un estímulo compartido que nadie puede identificar. Es como si una sombra gigantesca cruzara por encima de todos, proyectando un miedo que no proviene de ninguna situación concreta, pero que igual los controla. Steiner veía en estos momentos la prueba de que las fuerzas espirituales que circundan a la humanidad están en movimiento,
y que la ansiedad es la forma en que las almas sienten ese desplazamiento antes de que la mente pueda comprenderlo. Sin embargo, la parte más compleja de esta ansiedad compartida no es su existencia, sino su dinámica. Porque una vez que aparece, empieza a organizar el comportamiento del grupo desde dentro. Las personas comienzan a tomar decisiones más defensivas, a desconfiar más rápidamente, a retraerse emocionalmente o, por el contrario, a explotar impulsivamente en situaciones que normalmente no les provocarían reacción alguna. Y no lo hacen porque quieran, sino porque la atmósfera emocional que comparten los empuja a ello. Steiner decía que, cuando un grupo cae bajo una posesión colectiva de ansiedad, pierde momentáneamente su individualidad. Se vuelve un organismo emocional único, donde cada miembro es a la vez transmisor y receptor. Esta dinámica se vuelve aún más evidente en espacios donde la presión es constante. Hospitales, empresas altamente competitivas, escuelas, cuerpos policiales, comunidades religiosas. Basta con que una persona experimente un estado de ansiedad intenso para que la vibración se propague a los demás como si estuviera cruzando un campo electromagnético. Y aunque la ciencia moderna tiende a explicar este fenómeno como neuronas espejo o contagio emocional, la visión espiritual de Steiner va más allá, afirmando que en esos momentos las almas humanas se alinean con un arquetipo, una figura colectiva que encarna el miedo, la inseguridad o la pérdida de propósito. El grupo se convierte en expresión de una sombra común que toma forma a través de ellos. Pero lo más inquietante es que esta posesión colectiva puede consolidarse si no se rompe el patrón. Cuando el grupo permanece demasiado tiempo dentro de ese estado, la ansiedad se vuelve norma. Y una vez que eso ocurre, cada miembro empieza a vivir como si cargara un peso adicional que no le pertenece. Es entonces cuando los individuos empiezan a creer que su propia vida está fuera de control, cuando en realidad están respirando el miedo de todos los demás. Steiner advertía que esta confusión puede llevar al ser humano a perder completamente el contacto con su centro, entregándose a una sensación de desorientación espiritual que se vuelve cada vez más difícil de revertir. Y es justamente en ese punto, cuando la ansiedad colectiva adquiere la fuerza de un viento que empuja a todos en la misma dirección, que se vuelve imprescindible comprender qué ocurre dentro de la conciencia individual, cuando esta presión externa se intensifica. Porque el siguiente paso ya no pertenece al grupo, sino al interior del ser humano, donde la sombra colectiva se mezcla con la sombra personal, creando un estado en el que la conciencia empieza a apagarse, dejando espacio a fuerzas que antes permanecían dormidas. Y es ahí donde entramos en un territorio mucho más oscuro, donde lo que está en juego ya no es la estabilidad emocional de un grupo, sino la chispa espiritual de cada individuo. Y mientras la ansiedad colectiva se mueve como una corriente emocional que envuelve a todos sin distinguir rostros ni historias, llega un momento en que esa presión externa encuentra un punto débil dentro de cada individuo, una grieta íntima por la que se filtra y comienza a transformarse en algo todavía más inquietante, la desconexión de la conciencia. Steiner describía este fenómeno como un oscurecimiento interior, un momento en el que el yo profundo se retira hacia el fondo del alma y deja el control a estructuras más frágiles, más mecánicas, casi automáticas. La persona sigue caminando, hablando, cumpliendo funciones, pero algo en su interior se ha apagado, como si la luz que antes guiaba silenciosamente cada gesto hubiera sido desviada hacia un rincón inaccesible. Al principio, esta desconexión es casi imperceptible. Uno siente una dispersión leve, una confusión que aparece en momentos aleatorios, una incapacidad para sostener la atención en una sola cosa. No es exactamente cansancio, ni tristeza, ni miedo. Es una especie de vacío suave, como si la mente se demorara en regresar después de cada pensamiento. La psicología moderna lo describe como disociación leve, un mecanismo de supervivencia frente a la sobrecarga emocional. Pero para Steiner, este era un signo espiritual de mayor gravedad, una retirada del yo superior, esa parte de la conciencia que normalmente mantiene la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Cuando esa dimensión se retira, la persona empieza a funcionar como si estuviera dividida entre varios estados interiores que no logran comunicarse. Y esa división comienza a hacerse evidente en la forma en que uno se relaciona con el mundo. Las conversaciones se sienten lejanas, como si tu voz no fuera verdaderamente tuya. Las decisiones se vuelven borrosas, inciertas, y cada movimiento parece requerido por las circunstancias exteriores en lugar de surgir desde la voluntad interior. Es un modo de existir en el que se siente que uno está presente físicamente, pero emocionalmente ausente, como si observara su propia vida desde una distancia fría e inexplicable. Steiner hablaba de esto como la primera señal de que la conciencia está perdiendo su anclaje espiritual,
de que el individuo ha cedido demasiado a las fuerzas colectivas y ya no logra sostener su propia identidad. Conforme esta desconexión se intensifica, aparecen sensaciones más profundas. La impresión de que nada tiene verdadero significado, una especie de niebla que cubre incluso los pensamientos más simples, una pérdida de dirección que no se relaciona con el mundo exterior, sino con el interior. La persona puede estar rodeada de seres queridos, puede estar cumpliendo rutinas conocidas, puede incluso estar realizando tareas que siempre disfrutó, y aún así sentir que algo esencial está desvaneciéndose. La ciencia lo interpreta como alteraciones en la red neuronal por sobrecarga de estrés, pero la mirada espiritual lo ve como un eclipse del alma, un momento en que la luz interior se encuentra sometida por fuerzas que superan la capacidad habitual de la conciencia. Y si este estado continúa sin que la persona encuentre un punto de apoyo, aparece un fenómeno más grave, la ruptura entre el yo verdadero y el yo cotidiano. Es entonces cuando la ansiedad deja de manifestarse como miedo o nerviosismo y pasa a sentirse como un ruido existencial constante, algo que vibra en el fondo del ser, aunque no parezca provenir de ninguna situación real. Steiner decía que en este punto el individuo corre el riesgo de caer en manos de fuerzas extrañas, no en un sentido demoníaco como lo imaginaba la superstición popular, sino en el sentido de automatismos psíquicos que se activan cuando el yo consciente se debilita. Se pierde la capacidad de dirigir la propia vida desde un centro interno, y la persona comienza a reaccionar a estímulos externos con una vulnerabilidad creciente. Lo más perturbador de todo esto es que la ruptura de la conciencia no suele manifestarse como un gran acontecimiento dramático. A veces ocurre en silencio, lentamente, durante días o semanas, en los que la persona empieza a sentirse más irritable, más distraída, más incapaz de resolver situaciones simples que antes manejaba sin dificultad. Otras veces se manifiesta como una sensación de extrañeza frente a uno mismo, como si la propia imagen en el espejo no coincidiera del todo con la sensación interna de identidad. Steiner advertía que estos síntomas no deben ser ignorados, porque representan una desconexión real entre el alma y el cuerpo, una separación que puede llevar a estados más oscuros si no se reconoce a tiempo. Y sin embargo, incluso en este territorio sombrío hay algo revelador. La conciencia no se apaga por completo. Siempre queda una chispa, un punto diminuto de lucidez que insiste en permanecer, aún en medio de la confusión. A veces aparece como una intuición repentina de que algo anda mal, como un pensamiento breve que dice «esto no soy yo», como un deseo inesperado de silencio o de retiro. Steiner consideraba estos momentos verdaderas llamadas del espíritu, intentos del yo interior de recuperar su lugar, de volver a iluminar la vida desde el centro. La ruptura de la conciencia no es el final. Es la señal de que la estructura anterior ya no sirve, de que el modo habitual de existir ha llegado a sus límites. Y cuando esta comprensión empieza a despertar, aunque sea despacio y sin claridad completa, abre la posibilidad de un retorno, un movimiento hacia adentro que permite al individuo reencontrarse con aquello que ha sido enterrado bajo capas de miedo, expectativas y presiones externas. Es un proceso que no ocurre de golpe, pero que, una vez iniciado, conduce inevitablemente hacia una reconciliación con el yo auténtico, ese que había quedado relegado mientras la ansiedad colectiva y personal tomaban el control. Y es justamente en ese punto de fragilidad, donde la conciencia vuelve a asomarse desde la sombra, que surge la pregunta inevitable: ¿cómo recuperar la verdadera identidad espiritual cuando parece haber sido desplazada? ¿Cómo volver a escuchar la voz del alma después de tanto ruido? Es aquí donde se hace necesario hablar del retorno, de ese movimiento hacia el yo auténtico, que comienza cuando la oscuridad ha alcanzado su punto más profundo. Y cuando la conciencia, después de haberse debilitado por la presión de fuerzas internas y externas, comienza lentamente a recuperar su pulso, aparece un fenómeno casi imperceptible al principio, pero decisivo: el retorno del yo auténtico. No llega como un rayo, ni como una epifanía dramática, ni siquiera como una claridad repentina. Llega más bien como un movimiento suave, un murmullo que brota desde el fondo de la vida interior, como si aquello que había sido sofocado durante tanto tiempo encontrara por fin una pequeña brecha por donde respirar. Steiner describía este momento como el despertar del yo espiritual, esa parte esencial del ser humano que nunca desaparece por completo, aunque quede enterrada bajo capas de ansiedad, miedo, obligaciones, máscaras y silencios acumulados. La primera manifestación de este retorno es un deseo inesperado de sinceridad, no una sinceridad hacia los demás, sino hacia uno mismo. De pronto,
La persona empieza a darse cuenta de que ha vivido demasiados días sosteniendo rutinas que no reflejan su verdadera naturaleza, cumpliendo expectativas que ya no resuenan con su interior, manteniéndose en lugares que no permiten el desarrollo de su alma. Es un reconocimiento silencioso, casi tímido, pero profundo. La vida que se está viviendo no coincide con la que el espíritu necesita. Y esta simple comprensión, que parece pequeña pero es monumental, marca el inicio del regreso. Lo más fascinante es que la ansiedad también cambia en este punto. Ya no se presenta únicamente como un enemigo interno, como una energía que destruye o desorganiza, sino como un indicador, una brújula, una especie de eco que señala la distancia entre el yo verdadero y el yo que la persona ha construido para adaptarse. La ansiedad deja de ser solo sufrimiento y se convierte en una forma de advertencia espiritual, un recordatorio de que la identidad profunda quiere ser escuchada. Steiner decía que cuando el yo auténtico comienza a despertar, la ansiedad se reorganiza, sigue presente, pero cambia de tono. Ya no grita, sino que guía. Y esta guía aparece de maneras que la razón difícilmente logra explicar. A veces surge como una claridad repentina sobre algo que parecía confuso desde hace meses. Otras veces, como un impulso extraño de poner fin a un hábito, una relación, un trabajo, una forma de hablar, incluso una postura corporal que ya no encaja con la identidad interior. En otros momentos se manifiesta como una intuición firme, un saber sin lógica que indica el próximo paso, aunque ese paso todavía dé miedo. La psicología lo interpreta como reorganización cognitiva, pero la mirada espiritual reconoce en ello el regreso de la voluntad auténtica, esa fuerza que emerge desde el centro y no desde la imposición de afuera. Con el tiempo, este retorno empieza a tomar forma en lo cotidiano. La persona descubre que ciertas preocupaciones pierden fuerza, que ciertos pensamientos automáticos dejan de dominar, que ciertas emociones que antes parecían gigantes ahora se sienten más pequeñas, más manejables. No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque la identidad interior vuelve a ocupar el lugar que le corresponde. Es como si el alma, al despertar, volviera a encender la luz que había sido apagada durante la ruptura de la conciencia. Y con esa luz, las sombras ya no tienen la misma autoridad que antes. En este punto, la persona suele experimentar una sensación nueva, la sensación de estar regresando a sí misma. No es un regreso lineal ni perfecto. Está lleno de tropiezos, de momentos de duda, de recaídas en viejos patrones. Pero aún así, hay algo distinto, algo firme, algo que no estaba antes. Steiner describía este fenómeno como la reconexión con el cuerpo etérico, la matriz energética que sostiene la vida interior. Cuando esta matriz se fortalece, la persona siente una mayor continuidad, una coherencia entre sus pensamientos, emociones y acciones. Ya no se siente dividida, ni perdida, ni arrastrada por fuerzas que no comprende. Empieza a sentir que su vida puede volver a tener dirección. Pero este retorno del yo auténtico no solo afecta la vida interna, también transforma la manera en que la persona se relaciona con los demás. La ansiedad colectiva que antes la impregnaba ya no se adhiere con tanta facilidad. La persona empieza a diferenciar lo que siente de lo que absorbe, reconoce cuando una emoción no es suya, cuando una tensión viene del ambiente y no de su alma. Este simple reconocimiento crea una distancia saludable, una especie de frontera invisible que antes no existía. Steiner decía que este es el verdadero inicio de la libertad interior, cuando uno deja de confundirse con el mundo emocional que lo rodea y empieza a recuperar su individualidad espiritual. Y mientras este proceso avanza, ocurre algo aún más profundo, el regreso del propósito. No un propósito espectacular ni grandioso, sino aquella sensación íntima de que existe algo que uno debe hacer, una dirección hacia la cual el alma tiende naturalmente. Puede ser una vocación olvidada, una necesidad artística reprimida, un deseo de servir, de estudiar, de crear, de hablar, de sanar, de transformar. No importa la forma que tome. Lo que importa es que esa dirección comienza a sentirse inevitable. Y con esa inevitabilidad aparece una paz distinta, no la paz de la ausencia de problemas, sino la paz del alineamiento. El retorno del yo auténtico no es un final ni una resolución completa. Es una apertura. Es la confirmación de que dentro de la oscuridad había una semilla esperando la oportunidad adecuada para germinar. Steiner insistía en que ningún proceso de ansiedad, por devastador que parezca, carece de sentido espiritual. Todos son llamados, empujes, reacomodaciones, movimientos internos destinados a llevar a la persona hacia su verdadera forma. Y cuando este retorno comienza, el mundo interior se reordena como un paisaje después de la tormenta. Y es justamente desde esa claridad naciente, desde esa fuerza que empieza a recuperarse,
que surge la necesidad de algo esencial: proteger este renacimiento, blindarlo, sostenerlo. Porque la vida, con sus exigencias, sus ritmos, sus sombras y sus presiones colectivas, puede intentar nuevamente desviar al individuo de su centro. Por eso, después del retorno, viene el aprendizaje más crítico: la construcción de un protocolo interior que permita mantener la conciencia firme, sólida y despierta, incluso en medio del caos. Y cuando el yo auténtico finalmente empieza a regresar desde las grietas donde había estado confinado, surge de inmediato la necesidad de protegerlo. No se trata de una protección física ni de una defensa emocional común, sino de algo mucho más profundo: un blindaje espiritual que Steiner describía como indispensable para quien ha atravesado un estado de ruptura interior. Porque el regreso del yo verdadero es frágil, casi como una llama recién encendida en medio de una noche todavía llena de vientos impredecibles. Es una luz que puede expandirse, sí, pero también puede apagarse si no se aprende a levantar un escudo interno capaz de resistir tanto las presiones colectivas como las sombras personales que aún permanecen activas. Y es entonces cuando el ser humano comprende que necesita un protocolo, una especie de estrategia para sobrevivir en un mundo que no deja de empujar hacia la dispersión y el olvido de sí. El primer pilar de este protocolo es la conciencia, no como un acto abstracto, sino como un gesto deliberado de presencia. Steiner afirmaba que la conciencia es el escudo más poderoso que posee el ser humano, porque es la única fuerza capaz de interponerse entre el yo auténtico y las corrientes emocionales que intentan arrastrarlo. Esto significa aprender a estar atento a los minúsculos movimientos internos que anuncian la llegada de la ansiedad, reconocerlos antes de que se conviertan en tormenta, identificarlos no como amenazas, sino como señales. La persona que ha despertado al yo verdadero debe cultivar esta vigilancia interior, no con tensión, sino con una observación amorosa, como quien escucha el latido de una criatura que necesita protección para crecer. El segundo pilar es la retirada estratégica. En un mundo que exige presencia constante, productividad ininterrumpida, disponibilidad emocional inmediata, retirarse parece un acto de debilidad. Sin embargo, desde la perspectiva espiritual es una forma de inteligencia interior. Retirarse no significa escapar, sino estabilizar el alma. Puede ser un silencio de unos minutos, un alejamiento temporal de una conversación cargada, un descanso consciente en medio de un día agitado. Son pequeñas retiradas que permiten que el yo auténtico respire sin ser asfixiado por la presión externa. Steiner insistía en que nadie puede sostener un proceso de transformación si no aprende a retirarse en el momento oportuno, porque la exposición constante debilita incluso a los espíritus más fuertes. El tercer pilar de este protocolo es la delimitación energética. La persona que ha recuperado su identidad profunda debe aprender a distinguir entre lo que le pertenece y lo que proviene del entorno. Esto implica tanto reconocer el propio miedo como identificar el miedo ajeno que intenta infiltrarse. La ansiedad colectiva es hábil para disfrazarse de emoción personal, pero cuando la conciencia está despierta, uno puede sentir la diferencia. A veces basta un solo pensamiento lúcido, un simple «esto no es mío», para impedir que la sombra del colectivo se apodere nuevamente del espacio interior. No se trata de aislarse del mundo, sino de impedir que el mundo entre sin permiso. El cuarto pilar es el enraizamiento interior. Steiner hablaba de la necesidad de fortalecer el cuerpo etérico, esa matriz vital que sostiene la energía del ser humano. Esto se logra a través de actos simples pero profundamente significativos. Respirar conscientemente, caminar con lentitud, sentir el peso del cuerpo, observar el ritmo del corazón sin miedo. Son acciones que reconectan a la persona con su propio territorio interno, que restablecen la sensación de que existe un lugar dentro de sí donde nada puede romperse. La ansiedad pierde fuerza cuando el cuerpo encuentra su centro nuevamente, cuando se convierte en un aliado y no en un terreno desconocido. El quinto pilar, quizás el más difícil, es el acto de nombrar. Steiner confiaba profundamente en el poder de la palabra interior, esa capacidad que posee el ser humano de organizar la experiencia emocional a través de la conciencia verbal. Nombrar lo que se siente, aunque sea solo en pensamientos, tiene un efecto de ordenamiento espiritual. La ansiedad, cuando no es nombrada, se vuelve amorfa, invasiva y limitada, pero cuando se la reconoce con palabras claras pierde la mitad de su fuerza. Nombrar no es racionalizar, sino iluminar. Es un acto sagrado, un pacto con uno mismo. Y, finalmente, el último pilar del protocolo es la creación de un espacio propio, un territorio simbólico, donde el yo auténtico pueda expresarse sin restricciones. Puede ser un cuaderno donde la persona escribe sin censura,
un rincón en la casa donde respira en silencio, una práctica espiritual cotidiana, una conversación íntima con alguien que respeta su proceso, o incluso un minuto de contemplación en el que el alma se siente libre. Lo importante no es la forma, sino la consistencia. Steiner sostenía que el yo auténtico necesita ritmos, necesita rituales, necesita señales de continuidad para no desvanecerse. Cuando estos pilares comienzan a actuar juntos, el ser humano experimenta algo muy particular. La ansiedad no desaparece, pero pierde su capacidad de dominar. Sigue existiendo como fenómeno, sigue tocando las puertas internas, pero ya no controla la vida. Se convierte en información, en advertencia, en impulso, en movimiento, pero no en prisión. Y es justamente en esta etapa, cuando el yo empieza a sentirse protegido y la conciencia se fortalece, que el proceso alcanza su punto más delicado, el clímax filosófico, el momento en que el individuo comprende por qué recorrió todo este camino, por qué la ansiedad vino, por qué lo sacudió, por qué lo derrumbó y finalmente, por qué lo obligó a renacer. Y cuando uno llega al final de este recorrido interior, después de haber descendido por los corredores más oscuros de la ansiedad, después de haber sentido su peso devastador y también su impulso transformador, ocurre algo que no se parece a una conclusión, sino a un despertar silencioso. Es un instante tan delicado que apenas puede describirse con palabras, porque no aparece como un pensamiento ni como una emoción definida, sino como una resonancia, un eco, una vibración profunda que atraviesa todo el ser y que Steiner decía que solo se manifiesta cuando el alma ha comprendido la verdadera función del sufrimiento interior. No aparece como alivio ni como euforia, sino como una claridad calma, una comprensión que cae lentamente, como el polvo fino que se posa sobre un mueble después de una tormenta. Y esta claridad revela algo que siempre estuvo allí, pero que no podíamos ver mientras la ansiedad dominaba nuestros sentidos. La verdad no estaba escondida afuera, ni en doctrinas, ni en símbolos, ni en explicaciones racionales. La verdad estaba pidiendo entrada desde dentro, desde ese punto del alma donde la biografía humana se encuentra con la biografía espiritual. La ansiedad, entonces, se revela no como una enemiga, sino como la guardiana de ese umbral, la fuerza que protege el acceso a lo esencial, obligando al ser humano a detenerse, a mirar, a escuchar lo que llevaba demasiados años evitando. Steiner afirmaba que la ansiedad es una prueba, un filtro que solo se abre cuando la conciencia está dispuesta a enfrentarse con aquello que realmente importa. Y cuando este entendimiento se asienta, uno comienza a ver que cada episodio de ansiedad, cada tensión, cada ataque de pánico, cada momento de ruptura no fue un accidente ni un castigo, sino un movimiento exacto dentro de un proceso mayor. Es aquí donde aparece la visión filosófica más profunda. La ansiedad es una señal de que el alma ha olvidado temporalmente su dirección, pero también es la manera en que la propia vida empuja para volver al camino. Es el grito de una identidad que se negó a morir mientras el mundo exterior intentaba moldearla en algo que no era. Es el puente entre lo que hemos sido y lo que debemos empezar a ser. Y mientras esta comprensión madura, la ansiedad empieza a transformarse una vez más. Ya no vibra como una amenaza, sino como una sombra que recuerda la importancia de mantenerse despierto. Sus señales se vuelven familiares, incluso respetadas, como si uno por fin entendiera que no se trata de aniquilarla ni de huir de ella, sino de traducirla. Cada temblor se convierte en un susurro, cada presión en el pecho en un aviso, cada pensamiento acelerado en una invitación a revisar qué parte de la vida se está alejando del centro interior. En este punto, la ansiedad comienza a funcionar como una brújula espiritual, una herramienta fina que corrige la dirección cuando algo se desajusta. Lo más impresionante ocurre cuando el individuo, ya fortalecido por su propio protocolo interior, observa el mundo desde esta nueva conciencia. Lo que antes parecía caos, ahora se percibe como un movimiento organizado. Lo que antes era sufrimiento sin sentido, ahora se revela como parte de una arquitectura interna mucho más grande, más compleja y más sabia de lo que se podría imaginar. Steiner decía que quien supera la ansiedad con conciencia despierta accede a una forma superior de percepción, una mirada que reconoce patrones invisibles y entiende los procesos humanos como manifestaciones de leyes profundas que gobiernan el alma. Y es entonces cuando uno se da cuenta de que la ansiedad nunca pretendió destruir, sino preparar al ser humano para un nivel de existencia más auténtico, más lúcido, más alineado con su misión interior. La ansiedad es, en esencia, la fricción que aparece cuando el alma intenta expandirse a través de una vida que ya no puede contenerla. Y ese choque, ese dolor, esa tensión insoportable, no es más que la marca de un crecimiento inevitable. La ansiedad
es el anuncio del cambio, la vibración previa al salto, la antesala del renacimiento. Y justo cuando esta comprensión se vuelve innegable, aparece el eco final. La ansiedad no era el enemigo, sino la mensajera. No era el castigo, sino la advertencia. No era el fin, sino el comienzo. Porque solo quien ha atravesado el abismo interior comprende la profundidad del silencio que lo espera al otro lado, ese silencio donde por fin se escucha la voz que había sido ahogada por tantos años de miedo. Es en ese silencio donde el alma pronuncia su verdad, donde revela el camino que había sido olvidado, donde el ser humano recupera la memoria de lo que realmente es. Y así, sin violencia y sin estruendo, aparece la revelación que Steiner dejó como herencia para quienes tuviesen el valor de mirar hacia adentro. La ansiedad es la señal de que el alma está llamando, de que algo esencial quiere nacer, de que la vida está pidiendo más verdad. Y cuando uno finalmente escucha ese llamado, entiende que todo el viaje, cada sombra, cada confusión, cada ruptura, no fue una condena, sino una invitación. Una invitación a despertar, una invitación a volver al camino. Una invitación a convertirse, al fin, en quien siempre estuvo destinado a ser.